Buenas tardes, me llamo Jaime Torreyes, soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG y seré la voz en la presentación de hoy. Presentación contable que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto de contabilidad para instaladores de software ICG. Buenas tardes, me llamo Jaime Torreyes, soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG y seré la voz en la presentación de hoy. Presentación que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto de contabilidad para instaladores de software ICG. Buenas tardes, me llamo Jaime Torreyes, soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG y seré la voz en la presentación de hoy. Buenas tardes, me llamo Jaime Torreyes y soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG. Y seré la voz en la presentación de hoy. Presentación que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto de contabilidad para instaladores de software ICG. Buenas tardes, me llamo Jaime Torreyes, soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG y seré la voz en la presentación de hoy. Presentación que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto de contabilidad para instaladores de software ICG. Bienvenidos a la tercera presentación respecto a temas contables de ICG. En esta presentación vamos a hablar de tres grandes grupos. En primer lugar, de amortizaciones, hablaremos también de multimoneda y hablaremos también de construcción de balances. En cuanto a las amortizaciones, hablaremos de los grupos, de las fichas de amortizaciones automáticas y de los informes de amortización. En cuanto a la multimoneda, veremos una visión genérica de cómo se configura el tema de monedas en ICG Manager, haremos unas cuantas recomendaciones de la utilización de las monedas y veremos el cierre periódico de diferencias de cambio, una opción relativamente nueva dentro de la contabilidad. Respecto a los balances, veremos el balance de sumas y saldos, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, cómo se construyen y modifican esos balances y cómo se calculan. También veremos la doble funcionalidad o las dos posibilidades que hay de extracción de los balances, balances operativos y balances oficiales. Empecemos pues con la primera parte referente a la amortización. Desde el menú de contabilidad accedemos al diario de apuntes, vamos a cambiar de aplicación. Desde el menú de contabilidad al diario de apuntes y en la opción de menú de inmovilizado encontramos los tres únicos apartados correspondientes al tema de amortización. Primero vamos a ver todo el tema referente a los grupos de amortización. Señalamos grupos de amortización y creamos
los grupos de amortización, que no son nada más que grupos, agrupaciones de bienes de los cuales queremos amortizar. Vamos a crear, por ejemplo, un grupo, el grupo 1, por ejemplo, maquinaria, y lo guardamos. Creamos otro grupo, por ejemplo, grupo 2 de vehículos. Y creamos un tercer grupo para diferenciar un poco todos los bienes que se pueden amortizar y le llamaremos edificios. Bien, los grupos de amortización nos van a servir para que en los informes podamos parcializar todos los bienes y que nos salgan solo los bienes pertenecientes a un grupo u otro. Esto de los grupos de amortización sigue apareciendo en estas nuevas versiones de contabilidad, pero ha cambiado un poquito. Antes los grupos tenían mucha más importancia dentro del programa de ICG Manager, porque los grupos identificaban tal y como se debían amortizar cada uno de los bienes. Esto ahora ha pasado a cada una de las fichas de amortización, pudiendo tener dentro de un mismo grupo diferentes tipos de amortización. Para tener claro lo que son las amortizaciones, digamos que la ley nos permite, dentro de los bienes y derechos que tiene una empresa, pues no dar de gasto el 100% de los costes de algunas cosas que la empresa compra, como pueden ser edificios, utillajes, vehículos, etcétera, etcétera, cosas de aquellas que tienen un tiempo de duración determinado y la ley nos permite pues amortizarlas. Bueno, hemos visto el tema de los grupos y ahora vamos a pasar a la introducción de una ficha de amortización. Una ficha de amortización es realmente lo que identifica al bien en sí. Entonces, pues Manager nos presenta una ficha en la cual nos solicita un tipo de datos y vamos a repasarlos pues uno a uno. Por ejemplo, pues vamos a tener que un bien, por ejemplo, hemos comprado un camión para el transporte de nuestros productos y vamos a rellenar la ficha para tenerlo bien anotado dentro de nuestros libros contables, porque Hacienda y las inspecciones a veces nos suelen pedir pues la información de cada uno de los bienes y el estado en el que están. Primero se nos solicita un nombre, es un nombre, intentad ser lo más concretos posibles porque aquí solo tiene 40 caracteres y es el identificador. En este caso vamos a poner camión, me gusta ponerlo en mayúsculas, pues lo pondremos en mayúsculas, el camión, por ejemplo, pues para identificarlo bien voy a poner pues una matrícula, WT 76458. En la descripción es un campo memo. Aquí podemos añadir podemos colocar todo lo que nosotros queramos, cualquiera de las cosas que nos pueden llegar a identificar un bien. Por ejemplo, no sé, podríamos poner pues que este camión ha sido comprado a través de la factura, escribir bien, a través de la factura 2569 del proveedor, pues por ejemplo, no sé, Renault, que es una Renault, y podríamos poner, pues no sé, identificativo, pues que es un camión de 250 caballos, etcétera, todo lo que nosotros queramos para identificar muchísimo más el bien, ¿vale? Después tenemos que identificar este bien asociándolo a uno de los grupos que hemos creado, en este caso pues un vehículo, la moneda con la que vamos a trabajar a la hora de contabilizar y saber los importes reales del producto. En este caso vamos a decir que lo compramos en euros, sería lo más normal, pero porque no podría ser una compra de un valor de algo en dólares. Después se nos solicitan
tres tipos de valores. En primer lugar, el valor de compra. No sé, por ejemplo, nos ha costado 46.000 euros este camión. Se nos solicita el valor de reposición. ¿Qué diferencia hay entre el valor de compra y el valor de reposición? El valor de compra es el valor real con el que hemos comprado el vehículo. La ley nos permite que en el valor de compra, además de decir qué es lo que vale, qué es lo que nos han facturado, pues si hubiese transporte, si hubiesen gastos, accesorios para matriculación, etcétera, sería el valor total del valor de compra total. Y el valor de reposición sería intentar simular qué es lo que nos costaría este camión cuando pues ya va a ir al desguace, es decir, que ya no nos sirve para nada, ¿no? Eso dependerá de muchos contables que quieren trabajar por valores de reposición, por valores de compra. La ley principalmente nos pide ser lo más justos posibles, pues dice el valor de compra pues será el mismo que el valor de reposición, aunque no sea verdad, porque dentro de 5 años esto puede ser completamente distinto. Y después se nos solicita el tema de un valor residual. ¿Qué es el valor residual? Bueno, pues como mientras el bien sea útil, contablemente Hacienda o el Estado dice que tiene que tener un valor, ¿vale? Entonces, como tiene que tener un valor, si nosotros ponemos que tiene un valor residual, que no tiene valor residual, pues cuando hayamos terminado de amortizar, si ese camión no lo echamos a la basura o no le damos un beneficio por el importe que lo vendemos, pues siempre tendremos que revalorizar el camión en ese momento, ¿no? Entonces ahora pues en el momento de construir la ficha incluso podríamos decir o calcular cuál sería su valor residual. Por ejemplo, nosotros vamos a poner 1.500 porque veremos la diferencia del comportamiento en no poner nada o poner un valor residual. Después se nos solicita el porcentaje de amortización anual. El Plan General Contable Español o Hacienda tiene una relación donde indica cuál es el máximo porcentaje permitido para amortizar anualmente cada uno de los bienes. Están en una relación. El programa aquí nos permite tanto poner el porcentaje de amortización, o sea, por ejemplo vamos a poner un 10%, y él automáticamente nos calcula la duración. En cambio, si yo pongo la duración, porque a veces en los listados estos pues te dicen no el porcentaje, sino que te indica en los años en los que te puedes amortizar, pues podríamos poner 9 años y él me calcula automáticamente cuál es el porcentaje de amortización anual. En este caso nosotros pues lo vamos a hacer sencillito, digo, 10 años pues toca un 10% de amortización. Bueno, lo siguiente que se nos solicita es la fecha de compra. Esto en la ficha, pues cuando he comprado el camión, pues la factura viene con fecha, pues no sé, vamos a poner por ejemplo que lo compramos nosotros el 1 de diciembre del 2011 y compramos este camión el 1 de diciembre. Y también se nos solicita la fecha de inicio de amortización. A ver, normalmente las amortizaciones, que en función de cada una de las empresas pues puede tener un criterio u otro, pero habitualmente suelen amortizarse mensualmente, aunque esto ya digo que hay casos y casos. Pues nosotros decimos, pues la fecha primera de amortización, pues vamos a poner el último día del mes de diciembre, pero para ser un poco congruentes, no sé, pues voy a poner el día 30, porque es el inicio de amortización. Desde la primera amortización la pienso hacer el día 30, que serán los 30 primeros días. Después en la parte derecha me indica cuál es el tipo de amortización. Antes he comentado con los grupos que esta parte que tenemos aquí de tipo de amortización y el periodo de amortización, esta parte antes estaba integrada dentro de los grupos. He dicho que el grupo era el que definía de qué forma debía amortizarse el bien. Ahora lo hemos pasado a la ficha y entonces dentro del mismo grupo pueden haber diferentes tipos de amortización. Con lo cual mantenemos los grupos por compatibilidad con versiones anteriores, pero ahora no haría falta tener grupos, existen por compatibilidad.
En este caso, es decir, que el camión lo vamos a amortizar, pues su tipo de amortización es lineal, es decir, todos los meses voy a amortizar, la misma cantidad, pero tendría la opción de poder seleccionar pues, los otros. El progresivo decreciente, pues querría decir que empiezo a amortizar muchísimo más valor los primeros meses que los últimos, igual que por dígitos decrecientes, que también empezaría amortizando más y terminaría los últimos meses de la vida del bien pues amortizando menos. Lo habitual es que se haga un tipo de amortización lineal, pero contra gustos no hay nada escrito. Y pues podría optar por un tipo de amortización manual, donde yo indico cada mes cuál es el importe que yo quiero amortizar. Pero ya digo que fiscalmente existen unos listados y unas fichas donde te dicen que en función del tipo del bien, cuál debe ser la amortización anual. También es verdad que en casos extraordinarios se nos permite a nosotros amortizar más o menos en función de una serie de criterios, con lo cual podríamos nosotros a la hora de efectuar las amortizaciones a indicar que ponemos más o menos amortización en función de unos criterios fiscales que existen, pero esto ya entraríamos de lleno en algo muchísimo más específico que no es el tema del webinar de hoy. Pues entonces decimos que el tipo de amortización es lineal. Vamos a decidir cuál es el periodo de amortización. Cada empresa tiene su filosofía y su manera. Lo lógico sería amortización mensual, pero hay otros que dicen yo prefiero colocarla cada trimestre o cada 2 meses y seleccionaremos la segunda parte, o solo únicamente una amortización anual y en qué mes. Entonces me englobaría todas las cantidades que debía hacer mensual en un solo mes. Lo habitual sería hacerlas mensuales, porque en principio cuando nosotros damos beneficios a la gerencia o cuando el contable debe decir cuáles son los resultados, pues lógicamente no todo el varapalo tiene que cargárselo del último mes, sino que entonces parcializamos mensualmente. Y decimos que el día en el cual queremos el asiento de amortización va a ser el día 30, en el que vamos a hacer el asiento. Ponemos el día, que podríamos escoger cualquier otro día, pero habitualmente siempre se suele hacer a final de mes. Bien, después se nos solicitan toda una serie de cuentas para parcializar bien el bien y además para que el programa sepa cuando haga los asientos de amortización en qué cuentas debe colocar los importes que se amortizan, tanto de gasto como para tener el valor amortizado. Entonces se nos pregunta cuál es la cuenta de inmovilizado. La cuenta de inmovilizado, en función del plan general contable vigente actualmente, pues es del grupo 2, donde están los bienes. Por ejemplo, tenemos el 20, que es de inmovilizados intangibles, el 21 es inmobiliario material, el 22 inversiones inmobiliarias y el 23 inmovilizaciones materiales en curso. En este caso, como estamos indicando que es un vehículo, deberemos escoger el grupo 21 y dentro del 21, que hay toda una serie de raíces para identificar cada una de ellas, sería el 2180. Pues entonces seleccionaríamos una de las cuentas que nosotros tengamos, aquí la tengo dada, 2180, por ejemplo, para este vehículo. Cuando nosotros vamos colocando cada una de las diferentes de los diferentes bienes, nos podemos encontrar que tenemos varios vehículos. Podemos utilizar una única cuenta o utilizar cuentas individuales para cada uno de los vehículos. Cuanto más minuciosos queramos ser, pues más cuentas vamos a crear. Habitualmente suele crearse, para no tener problemas, para tenerlo bien desglosado, una cuenta para cada uno de los bienes. En este caso he utilizado una cuenta genérica terminada en 0 para identificar el bien. No tiene más. En nuestro caso, la 218 con ceros y IVA. Cuenta de gasto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la cuenta de gasto? Bueno, pues, la cuenta de gasto es la cuenta que va a utilizar el programa para cargar el importe como gasto
de la amortización de cada uno de los meses, ¿vale? El plan general contable español es una cuenta del grupo 68, y como es del inmovilizado material, sería del grupo 681. A ver si tenemos por aquí la cuenta creada, si no la cogeremos. La tenemos. Vamos al fichero, desplegamos el plan general contable, buscamos una cuenta del grupo 681, que es una cuenta de explotación. Vale, pues aquí, amortizaciones del inmovilizado material. La seleccionamos, el programa nos informa que la ha añadido, añadimos, y ahora refrescamos. Y por aquí tendremos disponible la cuenta 681, amortizaciones del inmovilizado material. Si el bien fuera un inmaterial, deberíamos utilizar otra cosa, sería de la raíz 680. En función del bien se escoge cada una de las cuentas determinadas, ¿vale? Después se nos solicita la amortización acumulada, que es allí donde el ICG Manager va a abonar el importe correspondiente que ha cargado como gasto, pues para que nosotros tengamos claro cuánto llevamos amortizado de ese bien. Podemos utilizar también, como he dicho antes, en la cuenta de inmovilizado, una cuenta para todos los vehículos, o podremos utilizar una cuenta individual para cada uno de los vehículos o de bienes que nosotros tengamos. Entonces, la cuenta de amortización acumulada es una cuenta del grupo 28, con lo cual iremos no la tenemos dada de alta, iremos bien pues al fichero, plan general contable, buscaremos el grupo 28, grupo 28, y buscaremos la correspondiente, en este caso, ¿vale? Es un elemento de transporte y la raíz correspondiente al elemento de transporte es la 2818, con lo cual seleccionamos la 2818 para indicar la amortización acumulada, y el programa nos indica que ha añadido una cuenta. Salimos, refrescamos y ya tendremos disponible la cuenta, amortización acumulada de elementos de transporte. La seleccionamos. Seguidamente, otra de las cuestiones que tenemos que colocar en la ficha es cuál es la descripción que nosotros queremos que el programa, al efectuar las amortizaciones, nos las coloque en la descripción del asiento, en el comentario del asiento. Por ejemplo, podríamos colocar amortización mes fecha, por ejemplo, algo que describa el asiento que el programa hace, ¿vale? Después, si este bien está ubicado, el gasto está ubicado, lo queremos ubicar en un centro de coste, pues podríamos colocar un centro de coste, el centro de coste 99, que también figurará en las cuentas de explotación del asiento. Y cuando lo último que se nos pregunta es la cantidad a amortizar, que la queremos amortizar en función del valor de compra o del valor de reposición. En nuestro caso, en la ficha, tanto debería marcar una cosa como la otra, porque hemos puesto el mismo valor de compra que el mismo valor de reposición. Pero como pueden ser distintos, pues Manager nos permite decidir si vamos a amortizar en función del valor de compra o del valor de reposición. Como he dicho antes, lo normal es amortizar siempre todo en función del valor de compra. Bueno, ya hemos terminado de rellenar la tabla y guardamos. Cuando guardamos, el programa automáticamente ha generado una tabla de amortización en función de los datos presentados. Para acceder a la tabla de amortización debemos pulsar el botón que está en el margen inferior derecho de la ficha, donde pone tabla de amortización. Pulsamos en la tabla de amortización y él nos habrá colocado
todos y cada uno de los registros, empezando por el primero que yo le he dicho que lo quiero el 30 del 1 y repartiendo los importes hasta el final de la amortización, que son 10 años, son multiplicado por 12 meses, pues serían 120 registros. Bien, representa pues que vamos a terminar de amortizar el bien el 30 del 12 del 2021. Bueno, aquí sí que bueno, pues esta es la ficha que se nos presenta, o el grid que se nos presenta, ha desglosado por cada una de las amortizaciones que nosotros ya tenemos indicados que queremos hacer. Vamos a comentar la estructura de este grid. La estructura de este grid, pues en la primera columna pues, se indica la fecha de amortización. En la segunda columna, la cuota de amortización que se ha previsto en función del porcentaje y de los años de duración para la amortización del bien. Cuando empecemos a amortizar, se nos irá rellenando la columna derecha, es decir, cuando yo hago una amortización, como me haga la primera amortización, que pone 370,83 euros, pues la amortización acumulada será 370,83 euros. Al segundo mes, pues en la columna se registrará 370 euros más y serán pues 800 y pico de euros. Y la cuarta columna que nos indicará el pendiente de amortizar. Con lo cual siempre tendremos claro qué es lo que nos falta de cada uno de los bienes. Esto además por ley debe guardarse una ficha con cada uno de estos importes. Y la última columna me indica si he hecho o no he hecho una amortización. Quiero que tengamos o nos fijemos bien, fijaos bien, que me está diciendo que el total de cuotas de amortización suman 44.500 euros y la cantidad total a amortizar son 44.500 euros, cuando el valor, yo no le he dicho que eran 4.500 euros, sino que el valor, nos salimos de aquí, eran 46.000. Pero como le he dicho que tiene un valor residual de 1.500, pues el programa me dice que no tiene que amortizar los 46.000, sino que solo tiene que amortizar 44.500. ¿Vale? Este grid que hay aquí es editable, con lo cual yo puedo hacer diferentes cosas. Primero, y lo más importante, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo cambiar el importe de las cuotas de amortización. Dices, mira, el primer mes, que son 370,83, resulta que por mis cálculos, imaginaos que no hubiésemos comprado el camión el día 1, que lo hubiésemos comprado el día 15 y el primer mes hasta el 30 del 1 solo son 15 días de amortización y el programa me ha contado como si fuesen los 30 días que tienen. Pues solo tengo derecho a amortizar, en vez de 370, 250 euros. Pues yo coloco 250 euros. Fijaros en la parte inferior que el total de las cuotas de amortización y la cantidad de amortizar no ha cambiado. Guardo para que tenga cierto valor, pero ¿qué ha hecho el programa? El programa ha dicho, pues bueno, pues si la primera no tienes, vamos al final y vemos que al final, en vez de 300, pues tengo 492,06 y al fin y al cabo son los mismos, las mismas cantidades, y lo único que ha hecho es compensar con el último valor. Si resulta que el primer día o las diferentes amortizaciones las amplío, en vez de 370,83 pongo 400, lo que hará el programa es reducir cuotas a amortizar. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos amortizaciones hechas, ahora vamos a hacer alguna, veremos que todavía puedo operar borrando amortizaciones que hacemos y cancelando las amortizaciones pendientes. El botón de cancelar amortizaciones pendientes siempre está activo, porque a veces los bienes, por lo que sea, imaginaos que tenemos un camión, el camión ha tenido un accidente y resulta que el accidente que ha tenido, pues nos lo han dado para echarlo es decir, siniestro total, y entonces resulta, pues claro, nosotros este camión no nos sirve. Pues, lógicamente, el principio de prudencia me dice que debo venir aquí a la ficha, cancelar las amortizaciones pendientes que me quedan. Esto no me generaría ningún asiento de ninguna de las clases. La única cosa que tendría que hacer, si yo no cobro seguros y historias, pues tendría que, ese dinero es como si lo hubiese perdido a cualquier particular cuando le roban la cartera, pues sería opción para cancelar. De la misma forma hay otro botón que ahora me aparece en gris, donde puedo borrar amortizaciones hechas por si
por lo que fuera, pues me he equivocado y hemos amortizado más de la cuenta, o hemos hecho más meses, lo que sea, y quiero borrar las amortizaciones que el programa, dentro de la ficha puedo borrar las amortizaciones que sí. Bueno, una vez tenemos complementada la ficha y tenemos clara cuál es la tabla de amortización, pues podríamos hacer, por ejemplo, para que veamos en esta ficha, vamos a hacer una amortización automática, ¿vale? Dentro del menú contabilidad, inmovilizado igualmente, tenemos amortizaciones automáticas. Y el programa me está preguntando hasta qué fecha quiero hacer las amortizaciones. Lo normal es que se hagan siempre sobre fechas pasadas. Por ejemplo, yo voy a poner que me haga las amortizaciones hasta el 1 de marzo. Y hará la de diciembre, la de enero y la de febrero, para que veamos cada uno de los apuntes efectuados. Bueno, en principio, vamos a refrescar. Actividad, diario de apuntes. Vale. Vamos al 30 de enero. Vale, tenemos una amortización efectuada sobre el centro de coste 99 en la línea perteneciente, que es la primera, la línea que es perteneciente a la cuenta de explotación, es sobre la que me ha colocado el centro de coste. Y la amortización acumulada me la ha colocado en la cuenta que yo he indicado de amortización acumulada. Si hacemos un extracto, por ejemplo, de la amortización acumulada, veremos que hay dos amortizaciones, la del 30 del 1 y la del 28 del 2, que son las amortizaciones. Vamos a la ficha correspondiente, en este caso, y miramos la tabla de amortización. La primera amortización que le había dicho que me la hiciera el 30 del 1 del 2012 y la siguiente amortización del 28 del 2, que también la ha hecho. Fijaros que ahora ya me han marcado con dos amortizaciones hechas, que el importe total amortizado son 620,83 y que me quedan pendientes de amortizar 43.879,16. También fijaros que a partir de ese momento, cuando yo he empezado a hacer amortizaciones, se me ha quedado activo el botón de borrar amortizaciones hechas, con lo cual querrá decir que yo puedo borrar amortizaciones. Tened bien claro que el hecho de borrar las amortizaciones hechas, cuando yo pulso sobre el tema de borrar amortizaciones, me deja poner un rango de fechas sobre el cual quiero borrar las amortizaciones, para que no se me borren siempre todas, sino solo los meses que yo quiero borrar amortizaciones. Pero también tenéis que tener en cuenta que el hecho de borrar estas amortizaciones no querrá decir, es algo de aquí, para irme otra vez al diario de apuntes, no me querrá decir que los asientos que están hechos se me borren. Bueno, hemos visto grupos, fichas, tablas de amortización, hemos visto cómo se hace una amortización automática y ahora veremos dónde encontramos el informe de amortizaciones. Vamos a la estadística analítica. En la pestaña analítica contable tenemos un informe de amortizaciones. Dice en este caso todas las cuentas desde el 1 del 1 del 2011 hasta el 1 del 3 del 2011. Se vea, podría escoger el grupo que quisiera, en este caso como solo tengo una ficha, pues no hace falta, y me presenta un listado con las especificaciones que tengo puestas en la ficha, el nombre, la descripción con todos sus valores, cada una de las cuentas, el valor de compra, valor residual y por supuesto los importes amortizados, es decir, amortización acumulada 120, pendiente de amortizar el resto, y la moneda. Este sería un informe típico de amortizaciones. Después el grid que sale en este tipo de informe es común como todos los otros, donde cualquiera de las columnas podemos subirlas arriba. Fijaros que utilizamos solo una cuenta de amortización. Para los vehículos pues podríamos
colocar en la parte superior la cuenta de amortización y ver por cuenta todos los bienes que tenemos estructurados, ¿vale? Bueno, con esto terminamos todo lo perteneciente al tema de amortizaciones y seguimos con el tema de la multimoneda. Empezaremos con el tema de la multimoneda para hacer ver una visión genérica de cómo deberíamos configurar todo el tema de monedas, para que el ICG Manager funcione con diferentes monedas. Debemos primero decirle al programa con qué monedas queremos trabajar. Para hacer esto, podemos ir desde ficheros auxiliares, monedas, y aquí le indicamos cuál es la moneda principal. En este caso, para España, pues la moneda euro, y damos de alta con el botón nuevo cada una de las monedas. Pues aquí ya lo tenemos dado de alta. Tenemos el dólar, donde pues se tiene que colocar las especificaciones del nombre, de si utilizará o no utilizará decimales, el tipo de cálculo, que lo podemos poner de dos maneras. Podemos decir el dólar representa tantos euros o los euros representan tantos dólares. En este apartado de aquí, el cuarto text box que nos aparece. Esto es importante porque en función de cómo leamos las cotizaciones, cuando se nos pregunte cuál es la cotización, pues esta es la que tendremos que poner. El programa nos permite trabajar con cotizaciones diarias. Para trabajar con cotizaciones diarias deberemos desmarcar el check de aplicar cotización por defecto. Aquí yo os daría un consejo, que aconsejarais a todos los clientes que trabajan con moneda. Ya sé que es difícil, que ellos tienen sus maneras de trabajar, pero lo que es aquí en España y en la mayoría de los países también, la fluctuación de lo que es el euro con el dólar, ahora hablando de crisis ya veremos qué es lo que pasa, pues no es tan importante como para que cada día yo vaya colocando las cotizaciones. Entonces es muchísimo mejor trabajar con cotización por defecto, donde hay una persona encargada, no cada día, sino una vez al mes, de cambiar la cotización si es que ha variado. La legislación española también nos permite trabajar con las mismas cotizaciones, una cotización fija durante un mes, y después efectuar una reconstrucción del cambio en función de la cotización en el momento en que nos encontramos, siempre a 31 de diciembre, o una vez al mes. No pasa nada, enseñamos los procesos que Manager tiene para poder trabajar con este tema. En este caso, pues yo he dicho que el dólar pues tiene una cotización por defecto de 1,22, y el programa nunca me preguntará de esta forma cuál es la cotización de hoy para poder trabajar, y colocará esa cotización. Después, si hay alguien en el departamento de administración de una empresa que dice yo soy el encargado del tema de las cotizaciones y viene aquí y cada día la cambia, pues cada día la cambia, no pasa nada. Todos los registros que se hagan a partir de aquel día no los preguntan. Esto lo digo porque hay muchas empresas que están trabajando con ICG Manager en cualquiera de los departamentos, ¿vale? Imaginaros pues el departamento de repuestos de una empresa que hace un pedido de la cantidad de repuestos que tiene. Imaginaos que el proveedor seleccionado es un proveedor que trabaja con dólares. Pues ese señor que está haciendo el pedido a esa primera hora de la mañana, pues le pedirá la cotización. ¿Y ese señor qué tiene que saber en la cotización? ¿Vale? Entonces le preguntará una cotización, la colocará, y para ese documento ya tendrá esa cotización. Con lo cual siempre yo suelo aconsejar de que se trabaje con cotizaciones por defecto, y que haya solo una persona encargada de cada día, cada semana o cada mes de cambiar esa cotización por defecto. Y entonces no se la pregunta a nadie, los documentos es más sencillo de trabajar y sin ningún problema. ¿Vale? Una vez tenemos las monedas dadas de alta, las pertinentes, tendremos que indicar cuáles son los clientes o proveedores que utilizarán esta moneda. En este caso, pues para hacer las pruebas, clientes, he creado un cliente que es el cliente 3, que le he puesto cliente dólares, y debemos indicar en su ficha, en tarifas y formas de pago, que el cliente está trabajando pues con la moneda dólar, donde pues en
en el apartado correspondiente para la moneda. Entonces el programa siempre, cuando yo esté trabajando con ese cliente, él ya me propondrá que trabaje con dólares. Lo mismo he hecho para los proveedores, exactamente lo mismo, donde el proveedor, pues, en este caso crea uno, pues al 5, y en tarifas y formas de pago también he indicado que su moneda con la que va a trabajar es dólar. Entonces cuando el programa, yo le haga una compra a este programa, me propondrá trabajar siempre con dólares. Con estas dos configuraciones, con estos dos hechos que hemos estado hablando, ya podemos empezar a trabajar pues con la moneda, con monedas, con multimoneda. Entonces he hecho un documento, una factura de compra, al cual me compra el artículo a 0,70, pero fijaros bien que como he utilizado el proveedor 5, él me ha propuesto trabajar con dólares. Lo mismo, entonces estoy hablando de 0,70 dólares, no de 0,70 euros. Y en las facturas de venta, pues exactamente lo mismo. He vendido estas aguas de litro a precio de 100, pero 100 ¿qué? Dólares, no el 100 euros. Aquí quizá me he pasado un poco. Voy a poner 100 unidades y el precio es 1 euro, porque si no después resulta que esta empresa compra muy barato y vende muy caro. Bueno, el hecho de trabajar documentos, se generan cada uno de los documentos con las cotizaciones pertinentes. Fijaros, en envío, en la pestaña de envío del documento, aparece la cotización con la que el documento está guardado aquí, en la parte derecha inferior. Lo mismo que en las facturas de compra, en envío y adicionales, está utilizando siempre la cotización con la que he registrado yo por defecto, ¿vale? En el diario de apuntes, pues, ¿cómo se habrá contabilizado? Pues exactamente igual, las facturas están hechas el 30 del 12, vamos al diario de apuntes al 30 del 12 y veremos las dos facturas, la factura de ventas y la factura de compras, ¿vale? La factura de compras, fijaros bien que los dos asientos aquí me los está mostrando en euros porque él ha hecho la conversión, pero si yo pulso en el botón de la parte inferior izquierda, que hay como una especie de billete, que eso es, enséñame el diario de apuntes en función del registro de tal como es, pues me dice que esto está basado en moneda dólares, y son los 100 euros y los 0,70 dólares de la compra, de la cantidad siguiente, ¿vale? Si miramos el asiento, aquí no aparece la cotización, pero si hacemos doble clic sobre el asiento de compras, por ejemplo, vemos que hay una columna donde también se identifica la cotización con la que se está haciendo el asiento, con lo cual tenemos registrado siempre perfectamente que la cotización es la que nosotros hemos dicho. Bueno, siguiente paso para utilizar en el tema, pues bueno, pues en la tesorería estos registros que se nos han generado tenemos que cobrarlos y pagarlos, También daré una serie de recomendaciones en cuanto a esto, porque a veces la gente se hace vamos a tesorería pagos y vemos que en la tesorería me aparece que tengo que hacer un pago de 0,70 dólares. Escojo siempre unas cantidades muy pequeñas, ¿vale? Bueno, pues cuando yo quiero saldar este registro, lo marco y lo saldo, el programa, ¿qué me va a hacer? El programa me dice, bueno, tú lo saldas, ¿en qué fecha lo saldas? Yo voy a decir que lo voy a saldar el 31 del 12 de diciembre, y me está preguntando la cotización que tiene que aplicar ahora. Imaginaros que ahora que estoy pagando este importe, que realmente quien paga es el contable, y sabe exactamente a qué precio le han costado los dólares que está pagando. Y dice, no, mira, son a 1,24, ¿vale? Y que van a salir de la cuenta bancaria de bancos, Bueno, aquí me servirá para haceros una reflexión, antes de hacer este pago. Bueno,
utilicemos la caja. Venga, da igual. Pues os daré la recomendación, así yo no sigo ni mis propias recomendaciones que os quería hacer. Venga, y en el diario de apuntes, en el 31 del 12, se me ha registrado el valor del pago, ¿vale? Pero fijaros bien que cuando yo ahora, porque estoy visualizando en la moneda en la que está hecho el pago, yo le he dicho que pagaba en dólares, me dice que este asiento tiene 2 líneas, ¿vale? Pero este asiento no tiene 2 líneas, este asiento tiene más de 2 líneas porque, como yo he cambiado la cotización, se habrán generado unas diferencias de cambio. Estas diferencias de cambio son visibles cuando yo estoy viendo en mi moneda principal. Entonces, si yo digo, yo quiero abrir con euros, pues el programa me está diciendo que hay unas diferencias de cambio, ¿vale? Y estas diferencias de cambio se anotan, por supuesto, como ingreso en este caso, porque resulta que he ganado dinero de 0,01 y que el proveedor, en este caso el proveedor, le debía yo menos dinero. Lo que me gustaría que vieseis es el asiento, porque el asiento, para que cuando alguien os lo pregunte, y para que se sepa cuando se haga manual, los asientos se tienen que... Perdón, me he equivocado de asiento, que es el asiento de diferencias de cambio. Fijaros bien que el asiento de diferencias de cambio está marcado como es un asiento de diferencias de cambio. Fijaros aquí en la parte superior del apartado donde del asiento hay un check donde pone que las diferencias de cambio y la moneda sobre la que está hecho. Que cuando yo hago un asiento de diferencias de cambio es obligatorio indicarle al programa que es un asiento de diferencias de cambio y a la moneda que pertenece, si no el programa después no sabrá cerrar bien cuando haga el cierre de la contabilidad. Esto es importante que lo tenéis claro. Se tiene que marcar que el asiento es de diferencias de cambio para que se entere bien el programa y además a qué moneda está asociado, porque fijaros bien que el asiento de diferencias de cambio está hecho en euros, pero el programa tiene que saber que está hecho en euros, pero por diferencias de cambio provocadas por moneda dólares. ¿Y dónde le digo yo a la moneda dólar? Diferencia de cambio moneda dólar. Pulsando la moneda me dejaría escoger cualquiera de las distintas monedas. En este caso, como solo tengo una moneda dólar de la moneda principal, pues, esto sí quiero que quede bien claro porque es importante, porque a veces nos suelen llamar muchos que no les cuadra en el tema de las contabilidades, que les dice que no pueden efectuarse cierres de cambio sencillamente por esto, porque no se han hecho asientos de cierres asientos de diferencias de cambio y no los han marcado. También he de decir que esto es relativamente bueno. Bueno, damos el asiento, bueno, ya tenemos. Bueno, pues entonces vosotros me diréis, bueno, pero es que hay ahora hemos compensado bien porque hemos creado diferencias de cambio porque primero hemos dicho que el dólar, la cotización era 1,22, después le hemos dicho que el dólar, la cotización era 1,23 y resulta que hemos tenido un beneficio y una pérdida. Pero fijaros que después, cuando yo cierro el ejercicio, yo puedo seguir teniendo deudas o me siguen debiendo dólares mis clientes y a la hora de efectuar un cierre de ejercicio es obligatorio efectuar los cierres de diferencias de cambio, es decir, es obligatorio en ese momento, es decir, si el 31 del 12 el dólar valía 1,18 pues, o 1,24, pues se tienen que modificar todos los asientos de la contabilidad mediante diferencias que pertenecen a dólares en función de la cotización. Los asientos de registros que todavía no se han cobrado o pagado. Para esto, dentro de ICG Manager existe un apartado que está en la contabilidad especial, cierre periódico de diferencias de cambio, ¿vale? Por eso no es tan importante que se indiquen cada día cuáles son cada uno de los cuáles son las cotizaciones diarias, porque tenemos esto y esto nos ayudará a hacer los cierres, ¿vale? Normalmente, ¿cuándo se tiene que hacer esto?
bueno, pues uno lo puede hacer mensualmente, pero la ley obliga única y exclusivamente a hacerlo el fin de año, es decir, cuando se cierra el ejercicio de una empresa. En la mayoría de las empresas cierran al 31 de 12, hay otras empresas que su círculo de vida anual va de enero o de febrero a enero, da igual, pues cuando el último día del cierre del ejercicio, ¿vale? En esta pantalla del cierre periódico de diferencias de cambio se nos presentan en la fecha en la que queremos hacer el cierre, el concepto contable en el que se ejecutarán los cierres, las diferencias de cambio si existen, nos pregunta la cotización con la cual nosotros queremos cerrar el cambio. Imaginaros que en este caso, como ya la tenemos saldada, no haría ningún cambio para esa cuenta, pero decimos, el 31 del 12 la cotización del dólar es 1,20, por ejemplo. En este caso vamos a perder porque vamos a perder dinero porque tenemos una deuda o alguien nos debe, ¿vale? Pues 1,20, que es lo que hacemos nosotros a cambio de cotización. En la parte derecha de aquí se nos presentan todas las raíces con las cuales debe calcular el programa. Estas son las que vienen por defecto, pero si yo utilizo dólares con raíces que no presentan aquí, las tendré que colocar, si no el programa no me las tendrá en cuenta. Para añadirlas, con el botón que aparece aquí, añadir nueva raíz, o si yo quiero quitar alguna, con el botón quitar raíz, ¿vale? Una vez tenemos claro que estas son todas las raíces que queremos que inspeccione el programa, donde hay diferentes tipos de monedas, en este caso solo tenemos una, es el dólar, y le damos a calcular. Y el programa me dice, pues hay diferencias en la caja, porque tienes ingresado unos dólares que tienes allí. Haré una reflexión en cuanto a esto después. Con lo cual hay que hacer una diferencia de cambio, y el cliente pues también tiene diferencias de cambio. Generamos las diferencias de cambio y el programa me hará los asientos pertinentes el 31 de 12 con diferencias de cambio. Fijaros que en este caso, por un lado, tenemos que el cliente pues nos debe más dinero, en todo caso, para los dólares, y que nosotros recibimos un ingreso en la cuenta de diferencias positivas de cambio, y en el otro lado, al revés, que tenemos una pérdida porque... ¿Vale? Bien, me ha hecho las diferencias. Con esto tengo ajustado a 1 lo que he hecho, es decir, a 1,18 o a 1,20, a 1,20 he puesto. ¿Qué me ha hecho también el programa? El programa también me ha cambiado los registros de tesorería que estaban a 1,22, me los ha cambiado a 1,20, por si yo los saldara ya con otro cambio, pues ya no debe tener en cuenta el 1,22 y el 1,20. La recomendación que quería haceros y que vosotros deberíais hacer a vuestros clientes cuando habléis del tema de multimoneda es que no intenten mezclar en las cuentas varias monedas, ¿vale? El Plan General Contable Español ya tiene perfectamente clasificado que cuando se trata de clientes con moneda extranjera no son de la raíz 43, sino que son de la raíz 4304, con lo cual si tengo un cliente que le facturo en euros y en dólares, recomendaría de que se dieran de alta dos cuentas, una 4300 para la moneda euro y 4304 para la moneda dólar. Después, igual que unos proveedores de moneda extranjera son de la raíz 4004, en cambio los proveedores normales son de la 4000, con lo cual recomendaría también de que se utilizaran las cuentas que a tal efecto están definidas en el Plan General Contable. Por otro lado, también me he encontrado en varias empresas que me dicen, pues que yo pago en dólares. Digo, una factura en dólares la pago en euros. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es decir, realmente una persona, una empresa española que tiene que pagar unos dólares, paga en dólares. Lo que pasa es que le dice a su banco que le pague esos dólares y el banco le cobra en su cuenta de euros el importe que ha pagado de dólares. Pero entonces la contabilización real sería
primero hay una compra de dólares y tú tienes que tener una cuenta de dólares que salen del banco esos euros y entran en esa cuenta esos dólares, y para pagar utilizo esa cuenta de dólares y siempre pago dólares con dólares, igual que euros con euros, ¿eh? Y esa es la recomendación, es decir, que los asientos de cobros y pagos es que yo cobro en euros, ¿no? Si tú has hecho dólares te pagan en dólares, lo que pasa es que después del cambio el banco te lo ingresa en tu cuenta de euros porque te ha hecho el cambio, pero tú has cobrado los dólares y después has hecho el cambio, ¿eh? Estas serían las recomendaciones que quiero hacer. Bueno, y con esto terminamos el tema de la multimoneda y vamos a ver que el tiempo se nos está agotando. Al final veamos pues una breve descripción de cómo se construyen los balances. El balance de sumas y saldos no lo podemos definir. El balance de sumas y saldos son los saldos de todas y cada una de las cuentas que nosotros tenemos, y entonces pues esto no puedo definir yo una estructura, así como en los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias, pues sí, realmente se utiliza o podemos modificarlos y cambiarlos a nuestro gusto, ¿eh? Pero el balance de sumas y saldos son todas las cuentas que yo tengo definidas, en este caso yo porque he hecho por raíz, pero podría hacer a nivel de subcuenta, y veo todas las cuentas con el importe total del debe, el importe total del haber, y si la cuenta es de saldo de debe, en el debe el importe, y si es de saldo acreedor, en la última columna de acreedor. Y en la parte inferior las sumas de cada una de las columnas, tanto la columna debe como la columna haber tienen que sumar lo mismo, y la suma de los saldos deudores y la suma de los saldos acreedores deben sumar lo mismo. Recuerdo a los que sí estuvieron en el primer webinar que estábamos hablando de esto, de la parte izquierda y la parte derecha. Las dos partes siempre tienen que sumar igual, y esta es la base de un balance de situación, si no estaría descuadrada la contabilidad. No es lo mismo que estar descuadrada una cuenta. Bueno, el balance de situación es el más sencillo, el que no podemos nosotros modificar, y vamos a hablar del tema de los balances de situación. Y en principio del balance de situación, desde la opción balances de situación, voy a escoger cualquiera de los que vienen por defecto, en este caso el que preparé en el primer webinar, y lo vamos a intentar de editar. En los balances de situación siempre tienen dos lados, el parte derecho y la parte izquierda y la parte derecha, con lo cual debemos tener dos nodos. Están aquí los dos nodos. Los nodos principales indican las páginas, con lo cual como son dos, deberé tener dos páginas, con lo cual hay dos nodos. Para insertar un nodo es tan fácil como pulsar el botón insert. Para insertar, yo inserto pulsando el botón, si es que me hace caso. Con el botón insertar insertamos los diferentes nodos de cada uno de los que hay. ¿Vale? Por ejemplo, me pongo sobre deudas y pongo insertar, y yo podría colocar otro nodo dentro del mismo un nodo más dentro de la misma sección. Para borrar, con el control suprimir lo borramos, ¿vale? Borramos el nodo que tengamos seleccionado. Si yo quiero colocar un nodo nuevo, del primer serían páginas, pues con porque solo puede tener dos, ¿vale? Bueno, para colocar un nodo hijo, pues con el control flecha derecha, aquí hay cuentas. Vamos a insertar uno nuevo, insertar el nombre del nodo que queramos, y para insertar un nodo hijo con el control y la flecha izquierda podemos insertar un nodo hijo dentro del nodo. ¿Vale? Y después dentro de los nodos podemos colocar cuentas. ¿Cómo hacemos para colocar cuentas? Pues con el botón intro nos dejará colocar cada una de las raíces, que nos diga la raíz 500, aquí la 300, etcétera.
¿Qué diferencia hay? Aquí colocamos las raíces y nos está preguntando también el signo. Bueno, esto es porque en la mayoría de los planes generales contables, al menos en el español, hay cuentas que si su saldo es deudor van en un lado, en una hoja del balance, y si su saldo es acreedor van al otro lado. Cuando nosotros no colocamos nada en el apartado signo, identificamos que tanto si es deudora la cuenta como si es acreedora, se colocará aquí. Pero si yo digo que el saldo es negativo, cuando es acreedor, esa cuenta única y exclusivamente en ese momento es cuando se colocará en esa subdivisión del balance, ¿vale? ¿Cómo nosotros podemos maneras de visualizar más cosas aquí? Mediante el botón ayuda tengo toda una serie de posibilidades, además de tener la ayuda de cómo insertar, borrar y crear nodos y subnodos, etcétera. Tengo una parte importante para que esta estructura a la hora de construirla me sea más fácil ver. Si puedo marcar, por ejemplo, mostrar las líneas y que se vean las cuentas y que el color de los nodos que ya tienen asociada cuentas sean rojos, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué me ha cambiado? Pues mira, esto ya me quiere decir que hay nodos que tienen cuentas y cuáles son las cuentas que están asociadas o las raíces que están asociadas a cada una de las cuentas, ¿vale? Si nosotros vamos a uno de los que vienen por defecto del Plan General Contable Español, pues bueno, pues aquí si los abrimos llegaremos a un momento, aquí están marcadas las hojas en azul, pero mientras yo tenga color negro quiere decir que hay subraíces dentro de cada uno de los nodos. La manera de cambiar nombre, pues haciendo un doble clic, podría yo añadir cualquier cosa en el nombre del nodo, o podría rectificarlo, y para insertar, pues insertaríamos. Si yo quiero insertar nodos más dentro de la primera, que es el activo, etcétera y tal, podría yo. Aquí sí que tengo que indicarles que hay una pequeña diferencia en cuanto al comportamiento entre un balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? No voy a guardar este balance, pero el balance de sumas y saldos tiene la propiedad, el balance de situación ya lleva la propiedad incorporada de que cuando yo lo calcule, cada uno de los nodos que tienen superiores, automáticamente se les coloca la suma de los nodos que tienen interiores. A la hora de calcular, para que lo veamos, vemos que siempre nos hace un total de cada uno de los nodos. Por ejemplo, en bancos, que es este de aquí, tengo 12.138,24, ¿vale? Con sus cuentas. Y me hace siempre un total de lo que tenemos. En cambio, en la cuenta de pérdidas y ganancias veremos que para yo pueda obtener esto tengo que añadir una cosa que se llama fórmulas, que aquí en los balances de situación pues no figuran. A la hora de calcular un balance de situación, pues indistintamente tengo un rango de fechas, la moneda con el que quiero los balances, todo en la parte central una serie de posibilidades de indicar si quiero o no que me salgan los epígrafes o los nodos que no tengan datos, por defecto está desmarcado, si debe totalizar los niveles o no, que esta propiedad no la tiene el de pérdidas y ganancias. Si mostrar el resultado en una columna quiere decir que los importes en una sola columna son los saldos, tanto deudores y acreedores, y que los saldos deudores se marcan, los saldos acreedores se marcan con un signo menos. Y otra propiedad que los matemáticos utilizan, que los signos negativos pues lo podrían poner entre paréntesis, es una propiedad que la tenemos aquí en la última.
¿vale? Y en los balances de situación que son operativos durante el mes siempre me está preguntando existencias iniciales y finales, ¿eh? Existencias iniciales y finales porque representa que yo no hago el asiento de regulación de existencias cada mes, sino que lo suelo hacer una vez al año. Después veremos que en los balances oficiales ya no me pregunta las existencias, pero hay una nota en la cual me indica que yo, para que ese balance de situación cuadre, pues tengo que haber hecho la regularización de existencias, porque si no, no cuadraría, ¿vale? Bueno, el cálculo es sencillo, para que veamos en los oficiales, que está en contabilidad, documentos oficiales, el de situación, para que veamos que le doy a calcular. Vemos aquí en la parte central donde antes me indicaba cuáles son las existencias iniciales y finales, pero aquí me está dando un mensaje donde parece para que el balance dé un resultado correcto debe tener realizado el asiento de variación de existencias, ¿vale? Y en caso de que exista un asiento de regularización, no calculará el resultado, sino que se obtendrá de la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la 129. Esto también tiene que tenerse en cuenta, que a veces se hacen modificaciones sin borrar el asiento de regularización y el asiento de cierre, y después ejecutan un balance y no cuadran, Bueno, veamos la cuenta de pérdidas y ganancias, La cuenta de pérdidas y ganancias es otro tipo de balance en el cual en esta solo existe una hoja, con lo cual solo tenemos un nodo primario, y dentro del nodo primario se han ido incorporando pues cada una de las opciones que queramos, Y fijaos bien que es aquí, por ejemplo, están marcadas en azul las que tienen cuentas, pero a la hora de calcular no existe. Si yo le doy a calcular, no tengo la propiedad que tenía en el balance de situación, que me pusiera la suma en los nodos superiores. Aquí no existe, con lo cual, para que, por ejemplo, en esta primera parte que tengo marcada, si yo quiero ver la suma de ventas y de la prestación de servicios, en el grupo 1 tengo que colocar una fórmula. Hay un botón para colocar una fórmula que en los otros tipos de balance, en el balance de situación, no existía. La operativa es la misma que en el balance de situación, con inserto nodos, con suprimir, control suprimir, borro nodos, y para colocar fórmulas pues me coloco donde hay una fórmula. Pues en este caso, en el caso de que quisiera yo sumar en el importe neto la cifra de negocio y las prestaciones de servicios, yo tendría que darle sobre el botón fórmula, que lo tengo en la parte superior más o menos sobre la mitad, le doy al botón fórmula y, desplegando la parte derecha, yo le digo qué es lo que quiero añadir. Fijaros que he añadido el A y el B que se suman, y también podría hacer restas, menos, incluso podría colocar condiciones, si el saldo es mayor que 0, si el saldo es menor que 0, etc. Pero es muy fácil no puedo escribir en esta parte derecha, es decir, si yo quiero que en el importe de la cifra de negocio también esté sumado la variación de existencias, pues la señalo, doy un clic y él me está diciendo variación de existencias, que también existe, también lo colocamos con signo más o con signo menos, lo que yo quisiera. Es la manera de añadir cosas en la parte de derecha, es seleccionarlas. Por ejemplo, voy a añadir el 9 y una vez seleccionado pulso el intro y automáticamente se me colocan en la parte derecha, y con lo cual estoy diciendo que voy a sumar el grupo donde pone a ventas, el grupo donde pone prestación de servicios, voy a restarle el 2, que es variación de existencias, y voy a sumarle el 9, que es imputación de subvención. Bueno, no lo voy a guardar porque estaría yo haciendo. Y bueno, pues la manera de crear cada uno de estos balances pues es de la siguiente, como les he comentado. Bueno, y con esto se termina el webinar de hoy. Espero que os haya sido de provecho, y ahora pues vamos a hacer las pertinentes preguntas pues hacemos las siguientes preguntas, y bueno, si alguien alguna vez tiene algún problema ya sabe dónde encontrarme.
Muchas gracias por la atención y esperamos la respuesta.